Continuidad y derivabilidad, ¿vale? Voy a empezar con continuidad y tenemos que saber que en continuidad hay dos casos, ¿vale? Que me pongan una función o que me pongan una función a trozos, ¿vale? Si me ponen una función, estudiar la continuidad de esa función básicamente es estudiar el dominio, ¿vale? Haciendo el dominio de la función, pues sabríamos qué tipo de continuidad. Lo único que cuando hagamos el dominio, pues posteriormente tendremos que decir o sea, aquí puede pasar dos cosas, ¿no? Que el dominio sea todo R, en cuyo caso pues sería continua en todo R. Así el dominio es todo R, entonces la continuidad pues será continua en todo R. Ahora bien, si el dominio no es todo R, si el dominio no es todo R, pues ahí ya podemos decir, o tendremos que decir, pues qué tipo de discontinuidades presenta, ¿vale? Y en concreto va a presentar dos tipos de discontinuidades ese caso, que son o discontinuidad de salto infinito o discontinuidad evitable de punto desaparecido, ¿vale? Ahora luego veremos ejemplos de cada uno. Y luego en las funciones a trozos, pues precisamente esas funciones a trozos lo que tenemos que hacer es, pues en cada parte, ¿vale? Si yo tuviese una función a trozos con primera parte, segunda parte, tercera parte, y cada una de esas partes definida pues en una zona, ¿vale? Pues cada una de esas partes, yo primero lo primero que tendría que hacer sería estudiar su dominio. El dominio de cada una, ¿vale? De la primera parte, de la segunda y de la tercera parte. Si el dominio de cada una es todo R, pues entonces no tendríamos problemas en cada uno. Que no es todo R, pues entonces, si no es todo R, tendríamos que hacer lo que hemos hecho, pues cuando hemos dicho antes el tema de la discontinuidad en una función normal y corriente, en cada uno. Pero aparte de eso, tendríamos que estudiar la continuidad en los puntos de solapamiento. ¿Vale? Entonces, para estudiar la continuidad en los puntos de solapamiento, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que hacer primero la imagen en el punto de solapamiento y el límite cuando x tienda a ese número, que va a ser pues, por la izquierda y por la derecha. Y por la izquierda pues usaremos la función que está por la izquierda y por la derecha pues usaremos la función que está por la derecha. Cada uno pues me quedará un resultado, otro aquí y aquí pues también otro resultado, ¿vale? Para que la función sea continua, bueno, primero estos dos valores si salen iguales se dice que existe el límite y si además ese valor pues coincide, o sea, lo que salga esto, si este es igual que la imagen, pues entonces ya se diría directamente que si f de a es igual al límite cuando x tiende a de la función, pues entonces la función es continua. En ese punto, en x igual al punto donde lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, esto es continuidad. O sea, estos son los casos, digamos, que vamos a tener en continuidad. Ahora vamos a ir viendo ejemplos pues, para ir comentando las distintas situaciones, ¿no? Si tengo una función que sea, por ejemplo, una fracción definida como x más 3 partido de x menos 1, pues yo lo primero que tengo que tener en cuenta es que como esto es una función, no es una función a trozos, pues para estudiar la continuidad de esta función tendré que hacer su dominio. Y como el dominio de una función a trozos consiste en igualar el denominador a 0, pues si yo igualo a 0 y despejo la x, me sale que x igual a 1. Luego el dominio es todo r menos el 1. Si el dominio de esta función es todo r menos el 1, significa que en el 1 tengo que estudiar la continuidad. ¿Y cómo se estudia la continuidad? Pues haciendo el límite. O sea, al hacer el límite de la función en ese número, pues me va a salir 1 más 3 que es 4 y 1 menos 1 que es 0. Al salirme un número partido de 0, ya sabemos pues que en ese punto va a haber una asíntota vertical. Luego, si hay una asíntota vertical, es una discontinuidad de salto infinito. ¿Por qué? Porque los límites laterales, límite por la izquierda y límite por la derecha, precisamente de ese número, pues me van a salir valores infinitos. Y tendríamos pues por la izquierda del 1, por ejemplo, el 0,9
0,9 más 3 es positivo y 0,9 menos 1 es negativo, pues más entre menos es menos. Y luego por la derecha el 1,1, 1,1 más 3 es positivo y 1,1 menos 1 también es positivo. Luego esto sería positivo. Así que lo que viene a significar esto era pues que en el 1 teníamos una asíntota y que por la izquierda va para abajo y por la derecha va para arriba, pues el salto que se pegaría de aquí a aquí, pues es un salto infinito. Por eso se dice que es una discontinuidad de salto infinito. Si la función fuese, por ejemplo, x al cuadrado menos 1 partido de x más 1, yo lo que tendría que hacer con esto pues sería lo mismo. Como es una fracción, pues tendríamos que hacer el dominio de la función y al ser una fracción pues se igualaría el denominador a 0. Y entonces me saldría que x es menos 1. El dominio, por tanto, será todo r menos el menos 1. Si es todo r menos el menos 1, pues es en el menos 1 donde tengo que hacer el límite de esa función. O sea, lo pongo ya directamente. De x al cuadrado menos 1 partido de x más 1. Entonces, al sustituir el menos 1 me queda menos 1 al cuadrado, que es 1. 1 menos 1 es 0. Y menos 1 más 1 es 0 también. Entonces, este caso me sale una indeterminación, no como en el de antes, que me salía un número partido de 0. Cuando sale un número partido de 0 es que tiene asíntota vertical. Pero cuando me sale 0 partido de 0 es una indeterminación que significa que esta fracción se puede simplificar. Entonces, si yo simplificara esa fracción, como x al cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1 y x más 1 ya está factorizado, pues podría simplificar tachando esto con esto. Me quedaría entonces el límite cuando x tienda a menos 1 de x menos 1 y si sustituyo pues me sale menos 1 y menos 1 que es menos 2. ¿Qué significa esto? Significa que gráficamente en el menos 1, que es donde estoy haciendo el límite, a la altura del menos 2, que estaría por aquí, pues tengo un punto vacío. Y la función alrededor suya, pues se acerca a ese punto, pero no llega nunca a completarlo, a llenarlo. Entonces se quedaría vacío. Entonces, este tipo de discontinuidades en el que me sale 0 partido de 0 principio y luego me sale un número de resultados, se dice que son discontinuidades evitables de puntos desaparecidos. Se dicen que son evitables porque si este punto existiera, entonces ya sería continua la función. Y se dice que es de punto desaparecido, pues precisamente por eso, porque es que lo que falta es un punto, ¿vale? Simplemente. Cuando pasa esto, que la función es evitable de punto desaparecido, se puede modificar la función para que al final sea continua. ¿Cómo? Voy a poner aquí, modificación de la función, ¿vale? Pues se construiría una función a trozos. ¿Y qué se hace con esa función a trozos? Se escribe en uno de los trozos la original, es decir, la que me daba el enunciado, cuando si x es distinto de menos 1, que es donde me sale el punto desaparecido, y menos 2, que es el valor que tendría que tener el punto si x es igual a menos 1. De esta forma, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos asegurándonos de que esta función va a existir siempre, salvo en el menos 1, pero como no está definido en el menos 1, no me importa. Y en el menos 1 yo la defino aparte diciendo que en el menos 1 tiene que valer menos 2. Porque de esta manera la función seguiría siendo igual que antes, solo que el menos 2 este de aquí, que ya lo he puesto en el x igual a menos 1, haría que este punto estuviese cerrado. Y ya automáticamente la función se consideraría continua en todo R. Así que esta es la forma, digamos, de modificar una función que no era continua para que lo sea. Pero esto solamente lo podemos hacer si la discontinuidad que presenta la función es de tipo evitable de punto desaparecido. Si es de otro tipo, yo ya no podría modificarla. O sea, podría modificarla, pero no conseguiría resolver esta discontinuidad, ¿no? Vale, pues estos son los dos casos que se pueden dar cuando tengo una función. También me puede pasar, ojo, también me puede pasar esto. Me pueden dar una función que sea, por ejemplo, un logaritmo o una raíz, me valdría cualquiera de los dos, y que, por ejemplo, sea pues algo así. Logaritmo neperiano de x más 3. Si es una función, lo que tengo, porque esto al fin y al cabo es una función, yo tendría que calcular el dominio.
¿vale? Y en este caso los dominios de los logaritmos pues son las partes, digamos, donde son mayores que 0. Donde son positivas, ¿no? Entonces, si x es mayor que menos 3, pues me sale un intervalo desde el menos 3 hasta el más infinito, ¿vale? Entonces, al ser solamente un intervalo, no como antes que era todo r menos un número, ¿vale? Al ser un intervalo, directamente diremos que es continua también en ese intervalo, desde el menos 3 hasta el más infinito. Y no podríamos decir más nada, no tendría ningún tipo de discontinuidad ni nada de eso, ¿vale? Entonces sería algo así. Y bueno, y si me ponen una función, por ejemplo, polinómica, ¿vale? X al cubo más 2x al cuadrado menos 5x más 3, pues ese tipo de función, que es una función polinómica, directamente, como el dominio es todo R, pues directamente va a ser continua también en todo R. Y aquí no habría que hacer nada, ¿vale? Entonces, estos son los casos, ya digo, de funciones, pues, solas, ¿no? Se podría decir. Ahora, las funciones a trozos, pues ya la cosa cambia, ¿vale? Si a mí me ponen una función a trozo, voy a empezar con un caso sencillo. Si tengo una función a trozo en el que por ejemplo, pues tengo algo así, x más 1, si x... si x es menor, por ejemplo, que 1 y 3x menos 1, si x es mayor o igual que 1. ¿Vale? Por ejemplo, este caso de aquí. Entonces, yo lo primero que tengo que fijarme es que esta función a trozos está formada por dos partes y que cada parte es un polinomio. Luego, los polinomios hemos dicho que su dominio es todo R y que no tienen problemas, son continuos también en todo R. Esto entonces es continuo en su parte y esto es continuo en su parte. ¿Dónde entonces me tengo que preocupar? Pues me tengo que preocupar en la parte donde se unen esos dos trozos, es decir, el punto de solapamiento, el punto donde coinciden los dos, que en este caso es el 1. Pero yo en el 1 donde tengo que estudiar la continuidad. Y para estudiar la continuidad en el 1, pues hay que hacer dos cosas. En x igual a 1 vamos a tener que hacer la imagen en el 1 y vamos a tener que hacer el límite cuando x tienda a 1 de la función. ¿Vale? La imagen en el 1 pues consistiría en sustituir el 1 pues en el que tenga el igual, y el límite cuando tienda a 1 pues consiste en hacer el límite por la izquierda y el límite por la derecha, ¿vale? Entonces, ¿por qué tengo que hacer el límite por la izquierda y el límite por la derecha? Pues mirad, si yo hiciese un dibujo, voy a hacerlo así. Si yo hiciese un pequeño esquema de esta función se podría dividir en dos partes, que son la parte de la izquierda del 1 y la parte de la derecha del 1. La parte de la izquierda del 1 está formada por la función x más 1 y la parte de la derecha pues estaría formada por la 3x menos 1, que son pues esta y esta, ¿no? La izquierda del 1 y la derecha del 1. Entonces, cuando yo hago el límite, ¿vale? Cuando yo hago el límite en un sitio, lo que realmente estoy estudiando es qué ocurre cuando me acerco a ese sitio. Y yo me puedo acercar a un punto por la izquierda y por la derecha. Luego, cuando estudiemos un límite en un punto, tendré que fijarme en la función de la izquierda y en la función de la derecha. Y es eso lo que hacemos pues aquí y aquí, el de la izquierda y la de la derecha. En la izquierda usaría pues x más 1 y en la derecha el otro, ¿no? Entre x menos 1. Y ya digo, la imagen, pues tendríamos que calcularla en el que tiene el igual. Si el igual lo tiene en el segundo, que es este igual de aquí, me refiero, pues tendríamos que sustituir el 1 en el 3x menos 1. Así que sustituiríamos el 1 aquí, en la x. Y me quedaría 3 por 1 menos 1, que es 3 menos 1, que es 2. Ahora, estos límites laterales que yo he hecho por la izquierda y por la derecha no son los límites laterales que hacíamos cuando teníamos asíntotas verticales, que cogíamos un valor cercano por la izquierda y un valor cercano por la derecha, sino que directamente se sustituye el 1, ¿vale? Esto significa, el menos y el más me está indicando únicamente que lo que estoy haciendo es coger la función de la izquierda y la función de la derecha, pero no es en realidad un límite lateral como lo que hacíamos en asíntotas verticales, ¿vale? Entonces se sustituye el 1. 1 más 1 es 2 y 3 por 1 es 3, que menos 1 también es 2. Entonces, como estos dos valores han coincidido, diríamos que existe el límite cuando x tiende a 1 de la función, que vale 2, porque los dos coinciden como 2,
Y además, como la imagen también me ha salido 2, pues podemos decir aquí que como la imagen me ha salido lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 de la función, y todo eso vale 2, entonces la función es continua en ese punto, que es el punto 1. Además, como es continua en ese punto y es continua en todos los demás porque hemos dicho que son polinomios, pues directamente podríamos decir que la función f de x es continua en todo R. Y esa sería la conclusión final de esto, ¿vale? ¿Qué significa que sea continuo en todo R? O sea, ¿qué significa todo esto que nosotros realmente hemos ido calculando aquí? Pues significa que en este esquema que yo me he hecho en esta parte, ¿vale? Significaría que si yo pintase la función x más 1 por la izquierda del 1, que es una función que en el 1, o sea, dándole valores, por ejemplo, lo podemos pintar, ¿no? Si le doy valores del 1 para la izquierda, pues tendríamos con el 1, con el 0 y con el menos 1, pues 1 más 1 es 2, 0 más 1 es 1 y menos 1 y 1 es 0, ¿no? Pues tendríamos que pintar en el, aquí en esta altura, luego tendríamos que pintar aquí y luego tendríamos que pintar aquí, pues una recta. Esta función de aquí sería la función x más 1. Pero es que la otra función, la del x más 1, en el 3x menos 1, si hago también una tabla de valores para ella, pues tendríamos que darle valores del 1 para la derecha, el 1, el 2 y el 3, y me quedaría que 3 por 1 es 3, que menos 1 es 2, 3 por 2 son 6, que menos 1 es 5, y 3 por 3 son 9, que menos 1 pues me quedaría 8. Así que en el 1 estaría a la altura del 2, y además como tiene el igual, pues estaría cerrado. En el 2 está a la altura del 5, luego esto ya 2, 3, 4 y 5 por aquí arriba, y luego en el 3 pues estaría a la altura del 8 y ya sería más para arriba. El caso es que la función esta pues sube. ¿Vale? Entonces, cuando decimos que la función es continua en el 1, lo que estamos diciendo es que en este punto la función de la izquierda y la función de la derecha se acercan al mismo punto y además el punto está en su sitio. Es decir, está aquí. O sea, la función de la izquierda se acerca a ese sitio, la función de la derecha se acerca a ese sitio y el punto está en ese sitio. Si las tres cosas coinciden, pues entonces se dice pues que es continua. ¿Vale? Eso significa ser continua. Ahora, ¿qué significa no ser continua? Pues que no pase las tres cosas, ¿no?, que nos han pasado ahí. A eso se le dice porque es discontinuo, ¿no? Discontinuo. Y esa discontinuidad, pues pueden existir dos casos, ¿no? Las discontinuidades pueden ser evitables o inevitables. Tu nombre ya lo indica, ¿no? Evitable se puede evitar y inevitable, pues no, ¿no? La evitable, hay dos casos que son los puntos desaparecidos y los puntos desplazados. Son dos situaciones distintas. Mientras que en las inevitables, pues vamos a tener sobre todo de salto finito y de salto infinito. Nosotros ya hemos visto en las funciones solas, ¿no? Las funciones que venían solas, el de punto desaparecido y el de salto infinito. Pero aparte, en las funciones a trozos, pues nos vamos a encontrar otras dos más, ¿no? Que son las del punto desplazado y la de salto infinito. Entonces, gráficamente, ¿cómo es un punto desplazado? Hemos dicho, un punto desaparecido, perdón. Pues sería una función que por la izquierda y por la derecha los trozos coinciden en el mismo sitio, pero el punto no está. Eso sería un punto desaparecido. Si nos fijásemos en el ejemplo que acabo de hacer antes, pues que lo que tendría que pasar realmente es que las dos funciones, la de la izquierda y la de la derecha, fuesen hacia el mismo punto, pero el punto no existiera. El punto no está, ¿vale? Realmente no está. Entonces, ¿qué tendría que pasarnos aquí realmente en lo que es la función cuando hacemos la función? Pues lo que tendría que pasarnos es que en los dos pasos que tenemos que hacer, en el primero, que es el de la imagen, pues la imagen no debe existir. Mientras que el segundo, que es el del límite, el límite cuando tienda a un número de la función, en el momento en que hagamos los límites laterales, el límite por la izquierda y el límite por la derecha, pues ambos tienen que salir el mismo resultado, tienen que coincidir. Ambos tienen que coincidir. Esto tendría que salirme un número y esto tendría que salirme el mismo número. ¿Para qué? Para que exista el límite. Cuando el límite existe, pues se dice o significa, ¿no?, que coincide, que van hacia el mismo sitio.
pero al no existir la imagen, pues el punto se pone vacío, se pone abierto. Por eso se dice que es de punto desaparecido, ¿vale? ¿Cómo sería de punto desplazado? De punto desplazado técnicamente es lo mismo, lo único que el punto sí que está. Lo que pasa es que no está en su sitio, sino que está o más arriba o más abajo. O sea, el punto existe, pero no está en su sitio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hago los pasos, el primer paso, que es la imagen, va a existir. El segundo paso, que es el límite, también va a existir. O sea, yo voy a hacer el límite por la izquierda y voy a hacer el límite por la derecha y me van a salir aquí por los dos el mismo resultado. Esto me va a salir igual. Entonces se va a decir pues, que el límite existe, ¿no? Igual que antes existe el límite. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el de antes? La diferencia con el de antes es que esto sí va a existir. Y este número de aquí va a ser distinto del que me sale pues aquí. O sea, de los dos que me salgan aquí, esto va a ser distinto. O sea, M va a ser distinto de... ¿Qué significa esto? Pues que el límite existe significaba, hemos dicho, que los dos valores, el de la izquierda y la derecha, las dos funciones, van hacia el mismo punto, que es realmente lo que está ocurriendo aquí. Aquí va este hacia ese punto y este hacia el mismo punto. Pero el punto no está en ese sitio, está en otro sitio. Para que estuviese en ese sitio tendría que haberme salido pues igual que aquí, K. Y aquí no me ha salido K, aquí me ha salido M, he puesto yo, ¿no? Pues entonces M sería o el valor de este o el valor de este. Será un punto que está o más arriba o más abajo que el que realmente yo tendría que tener. Ahora, ¿qué tiene que ocurrirme para que un salto sea finito? ¿Vale? Para que un salto sea finito, gráficamente lo que tiene que ocurrir es que las dos funciones tienen que tender hacia puntos distintos. Es decir, tendría que haber, la función de la izquierda tendría que ir hacia un sitio y la función de la derecha tendría que ir hacia otro sitio. ¿Vale? Entonces, la cosa está eso en que la de la izquierda va hacia una altura en concreto, voy a llamarla, por ejemplo, K1, voy a llamarlo K1, y la de la derecha, pues me va a salir otra cosa distinta, me va a salir K2. El punto, que yo lo he pintado los dos abiertos, el punto puede existir o no existir, da igual. O sea, podría estar esto cerrado o no estarlo, ¿vale? Es lo de menos, ¿vale? Podría estar abierto o podría estar cerrado. Me da lo mismo. El tema es que el de la izquierda va a ir a una altura y el de la derecha va a ir a otra altura distinta. En ese caso, o va a ser un salto finito. ¿Qué tiene que ocurrir entonces en los pasos, ¿no? que hacemos a la hora de calcular el límite? Pues tiene que ocurrir en el primer paso, que es la imagen. Aquí da igual, lo pongo así. Da igual que ocurra, da igual que exista o que no exista, me da lo mismo. Lo importante en este caso es que cuando hago el límite, cuando X tienda al número, al hacer el de la izquierda y al hacer el de la derecha, me tienen que salir dos cosas distintas. Aquí me tiene que salir una altura y aquí me tiene que salir otra altura distinta. Y K1 y K2 pues son distintos, son diferentes. Si K1 y K2 son diferentes, entonces no existe el límite. Porque para que exista el límite, las dos funciones, la de la izquierda y la de la derecha, tienen que ir hacia el mismo punto. Por tanto, como en este no van hacia el mismo punto, pues no existe el límite. Eso es lo que tiene que ocurrirme para que la función sea de salto finito. ¿Vale? Y para que sea de salto infinito, pues lo que tiene que ocurrir es, en el dibujo, lo que tiene que ocurrir básicamente es que una de las dos funciones, una de las dos partes, tenga una asíntota vertical. Por ejemplo, si yo en un punto en concreto, la función de la izquierda, pues resulta que tiene aquí como una asíntota y la otra no hace falta que la tenga, podría tenerla también, pero no hace falta que la tenga, ¿vale? Y la otra hace así, por ejemplo, pues como esta, una de ellas tiene una asíntota vertical, pues entonces ya se dice que es discontinuidad de salto infinito. ¿Que las dos tienen asíntota? Pues entonces las dos son, o sea, da igual, sigue siendo de salto infinito, no habría diferencia. Entonces, ¿qué tiene que ocurrirnos aquí? Pues en el primer paso, que es la imagen, lo mismo, da igual, no importa qué ocurra, si existe, si no existe, no nos influye. Lo que sí que nos tiene que ocurrir es que cuando hagamos el límite, cuando x tienda a un número de la función, pues que
me tiene que pasar que en uno de los límites laterales, ya sea el de la izquierda o ya sea el de la derecha, da lo mismo, pues al hacer ese límite me tiene que salir infinito o menos infinito, que para que me salga infinito o menos infinito, pues me va a salir un número partido de cero normalmente, ¿vale? Ese número partido de cero es el que va a valer infinito y si hago lo que he dibujado en este caso, que va para abajo, pues en este caso me saldría menos infinito, ¿no? Porque va para abajo. Si hubiese sido más infinito, pues tiraría para arriba. El caso es que da igual que sea más infinito o menos infinito, en el momento que me sale infinito de resultado, ¿vale? Aquí no, aquí me saldría un número porque tengo una altura. Pues en el momento que me salga un infinito, pues ya es un salto infinito. Y por tanto, aquí directamente no existe el límite. Tampoco, ¿vale? Pues en el caso de antes no existe el límite porque no coincidían los resultados, pero los dos eran resultados, era el número. Aquí no existe el límite porque uno de los resultados pues es infinito y entonces ya automáticamente se considera pues eso, de salto infinito. ¿Vale? Pues esto es la continuidad. Voy a hacer un par de ejemplos de funciones a trozo para que lo veáis. ¿Vale? Tendríamos por un lado pues una función que fuese algo así, ¿no? Que fuese pues x más 2 si x es menor que 1 y por ejemplo pues 3x si x es mayor que 1. Esta función de aquí pues yo tendría que hacer pues f de 1 y tendría que hacer el límite cuando x tiende a 1 porque es en el 1 donde se juntan las dos funciones. Y entonces f de 1 se sustituiría al 1 en el que tiene el igual. ¿Alguno tiene el igual? No, pues entonces esto no existe. No se puede calcular porque nadie tiene el igual. Mientras que si hago el límite por la izquierda y por la derecha, pues por la izquierda usaré la función de la izquierda del 1, que es la x más 2, y por la derecha del 1 usaré la de la derecha, que es 3x. Y al sustituir el 1, pues 1 más 2 sería 3, y 3 por 1 sería 3 también. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que como coinciden, existe el límite de la función, vale 3, pero no existe la imagen. Pues entonces, ¿qué tipo de discontinuidad es esta? Pues una discontinuidad evitable de punto desaparecido. Porque el punto no existe y el límite sí. ¿Qué tendría que pasar para que la función hubiese sido continua? Que aquí me hubiese salido un 3. ¿Cómo hubiese conseguido yo que aquí me hubiese salido un 3? Existiendo la imagen. ¿Y cómo existiría la imagen? Pues poniendo el igual a una de las dos partes. Si yo hubiese puesto el igual aquí, entonces ya sí podría calcular la imagen. ¿Y cómo lo calcularía? Sustituyendo el 1 en el que tiene el igual. 3 por 1, 3. Ya sería continua. Por eso es evitable. Porque podríamos evitar que fuese discontinua si pues le ponemos un igual en este caso. También la podríamos reconstruir pues poniendo aquí, por ejemplo, un 3, que es el resultado que necesito, si x es igual a 1 y ya no pongo el igual aquí. Poniendo el igual simplemente en una de las partes, o bien en esta o bien en esta, o poniéndolo aparte de esta manera, pues también conseguiríamos que fuese continua. ¿Vale? Pues este es el primer caso. Segundo caso, imaginaros que tengo una función que va a ser, por ejemplo, x más 3 si x es distinto de 1 y vamos a poner, por ejemplo, 3x más 2 si x es igual a 1. Entonces, en esta función, en este tipo de función, a la hora de calcular la imagen, pues como es en el 1 donde estamos trabajando, y el que tiene el igual en el 1 es este, porque este no lo tiene, es desigual, ¿no? Entonces tendríamos que sustituir aquí. Y me quedaría 3 por 1, 3, más 2, pues 5. Esta sería la imagen. Y ahora, a la hora de hacer el límite, nosotros en los casos anteriores, a la hora de hacer el límite, hacíamos por la izquierda y por la derecha, usando la función de la izquierda y la función de la derecha. Pero es que en esta función, en el 1, por la izquierda del 1 y por la derecha del 1, la función es la misma. Porque al ser desigual, el desigual significa, pues
por la izquierda del 1 y por la derecha del 1. O sea, siempre que tengamos un desigual, que x sea distinto de 1, pues significa realmente pues esas dos cosas, que x sea menor que 1 y que x sea mayor que 1, o sea, sin el igual. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Pues que la izquierda y la derecha, al ser la misma, solamente hace falta que hagamos un límite, no hace falta hacer por la izquierda y por la derecha porque sería el mismo límite, sería la misma función. Entonces no vamos a poner por la izquierda y por la derecha, directamente pongo la función que es x más 3 y hago ese límite, 1 más 3, pues 4. ¿Vale? Entonces esto lo haremos, esto de no hacer el límite por la izquierda y por la derecha, lo haremos solamente en las funciones que tengan el desigual y el igual. Porque si tienen el desigual, ese desigual implica ser menor y mayor, las dos cosas. Entonces los laterales harían lo mismo y por ser lo mismo, pues no se repite, no se hace otra vez. Lo podría hacer el tirón. ¿El tema cuál es? El tema es que me han salido dos cosas distintas. ¿Vale? Y gráficamente se podría interpretar como que en el 1 vale 5, es decir, en el 1 está a la altura de 5, 1, 2, 3, 4 y 5, estaría por aquí el punto, pero realmente la función tiende al 4. Eso quiere decir que a la altura del 4, tanto por la izquierda como por la derecha, la función se acerca a ese punto. Luego, el punto no está en su sitio, debería estar en su sitio. Es decir, esto en vez de ser un 5 debería ser un 4. Con lo cual este tipo de discontinuidad sería evitable, pero de punto desplazado. ¿Y por qué es evitable en este caso? Porque si este punto, que es el 5, en vez de estar en el 5, estuviese en el 4, pues ya sería continua. ¿Y eso cómo lo modifico? Pues quitando la parte del igual y poniendo en su lugar lo que tendría que salirme, que es un 4. O sea, en vez de poner 3x más 2, pues en este lugar pondríamos un 4 para que cuando calculáramos la imagen, pues me saliera 4 y entonces ya sí fuese continua. Pues esto es discontinuidad evitable de punto desplazado. Luego tenemos este tipo de función. Que, por ejemplo, pues tendríamos x más 3 si x es menor que 0 y 3x más 1 si x es mayor o igual que 0. Este tipo de funciones, ¿vale? Pues tenemos que calcular en el 0 la imagen y el límite. La imagen pues se hace pues en el que tenga el igual, que en este caso como lo tiene el de abajo, pues 3 por 0 es 0, que más 1 pues me sale 1. Y los límites aquí, pues por la izquierda y por la derecha, sí están definidos, que serían pues límite cuando x tienda a 0 por la izquierda y límite cuando x tienda a 0 por la derecha. Por la izquierda pues usaríamos la del x más 3 y por la de la derecha pues usaríamos el 3x más 1. Al sustituir el 0, pues 0 más 3 sería 3 y 3 por 0 es 0, que más 1 pues sería 1. ¿Qué ocurre entonces aquí? Que no coinciden los números, no existe el límite entonces. No existe el límite cuando x tiende a 0 de la función. Y al no existir, pues al no existir directamente, pues decimos que la función ya es discontinua. ¿De qué tipo? Pues de salto. ¿Y de salto cómo? Pues salto finito. ¿Por qué finito? Pues porque ambos me han salido números. Aquí gráficamente lo que ha ocurrido es que en el 0, pues por la izquierda la función tiende a la altura del 3 y sin incluir, y en el otro pues tiende a la altura del 1. De hecho es así. Algo así. Y estaría incluido, sí, pero no coinciden, no van hacia el mismo sitio, no enlazan, no concuerdan. Y luego tendríamos el último caso, que es pues algo así. Si tengo una función en el que una de las funciones es, por ejemplo, pues 1 partido de x y la otra función es, por ejemplo, pues, yo qué sé, 5x más 2 y aquí pongo si x es menor que 0 y pongo aquí, por ejemplo, si x es mayor o igual que 0, pues lo mismo es en el 0 donde tendríamos que estudiar la continuidad y si hacemos f de 0 y si hacemos el límite cuando x tiende a 0 de la función, pues tendríamos que f de 0 se sustituye el 0 en el que tiene el igual, que es este último de aquí abajo, con lo cual 5 por 0 es 0, que más 2 pues sería 2. Mientras que a la hora de hacer pues, los límites laterales, pues el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de lo que es la función, pues aquí usaríamos el 1 partido de x y aquí usaríamos el 5x más 2. Pues si sustituyo el 0, aquí me va a quedar 1 partido de 0, aquí me va a quedar
5 por 0 más 2, que es 2. 1 partido de 0, ¿qué significa esto? Porque la función tiene asíntota vertical en ese sitio. Y entonces, ¿cuánto vale esto de resultado? Pues infinito. Realmente, ¿vale? Realmente aquí ya sí tendría sentido, hacer el 0 como 0 por la izquierda. Es decir, como menos 0,1. ¿Por qué? Porque en el momento que me ha salido que tiene asíntota vertical, yo tendría que hacer su comportamiento. Y su comportamiento solamente habría que hacerlo por la izquierda, porque es el límite que me están pidiendo, el de la izquierda, y ese comportamiento se haría pues con menos 0,1. Luego este 0,0 desde lo que sea, este sería 0 negativo por ser menos 0,1 y positivo entre negativo, pues me saldría negativo. O sea, el resultado de este límite realmente es menos infinito. Porque el 0 que yo sustituyo es un 0 por la izquierda y ese 0 por la izquierda pues es negativo. Tiene que ser negativo. ¿Vale? Así que me saldría menos infinito por la izquierda y 2 por la derecha. En el momento en que uno de los límites laterales sale infinito, pues ya podríamos decir que se trata de una discontinuidad de salto infinito. ¿Vale? Y al ser una discontinuidad de salto infinito, pues se pintaría, ¿no? O podríamos pintar en este caso, pues algo así. En el 0, pues por la derecha tiende al 2. A lo que aquí está el 2, como la función es 5x más 2, pues sería algo así. Y de hecho es más pendiente, tendría más pendiente. Y el otro pues tiene una asíntota vertical en el 0 y tiende para abajo. O sea, haría algo así. Y seguiría a ras de la línea discontinua esa imaginaria hasta abajo del todo, hasta el menos infinito. Por eso se dice que es de salto infinito, pues porque la distancia que hay desde este punto hasta donde llegaría esta función, que realmente llega hasta el menos infinito, pues no se puede medir, ¿no? Es infinita esa distancia. Pues esto es la continuidad con todos sus tipos de discontinuidades. ¿Vale? La continuidad con todos sus tipos de discontinuidades. Derivabilidad. Que sería lo siguiente a continuidad, ¿vale? Para que una función sea derivable, pues primero tiene que ser continua. Entonces tendríamos que hacer todo lo que hemos hecho antes y si me sale continua, pues entonces haríamos la derivabilidad. ¿En qué consiste la derivabilidad? Pues en coger la función que me den, la función a trozo que me den, y derivar sus trozos. Es decir, derivar esto por un lado, derivar esto por otro, ¿vale? Hago la derivada y el sitio, digamos, donde esté definido, eso se va a mantener. Eso sí que no cambia. Lo único que cambiaríamos sería pues que al igual no lo pondríamos, ¿vale? Si uno es menor o igual, o si era menor o igual, pues quitaríamos el igual. Solamente pondríamos el menor. Hasta que comprobáramos si eso no es derivable. En el momento que comprobamos que es derivable, se vuelve a poner, ¿vale? Se le vuelve a poner. Entonces, una vez que yo he sacado la derivada del primer trozo, es decir, esta función lo derivo y me sale esto, y yo esta función la derivo y me sale esto, pues con la función derivada, que sería ahora esta parte de aquí, ¿qué tendríamos que hacer para estudiar la derivabilidad? Pues tendríamos que coger y hacer los límites laterales en el punto donde se solapen, que sería el punto A, por ejemplo, de la función derivada. Y eso pues se hace por la izquierda y por la derecha de nuevo, con lo cual pondríamos la derivada esta que es la izquierda y esta que sería la derecha, pues la pondríamos y sustituiríamos esos valores y me saldrían por una serie de valores. ¿Qué puede ocurrirnos aquí? Pues que sean iguales, que esta cada aquí sea igual a esta cada aquí, con lo cual sería derivable, o que sean distintos, que K sea distinto de K, con lo cual no serían derivables. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa que es derivable y qué significa que no es derivable? Cuando nosotros calculamos una derivada, y esto ya lo hemos mencionado ya anteriormente, cuando nosotros calculamos una derivada en un punto, lo que realmente estamos calculando es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Es decir, si yo tengo una función y en un punto en concreto, en el punto A, yo estoy calculando la derivada, pues la derivada, lo que me salga la derivada en este punto, realmente es la pendiente de esta recta. La pendiente de la recta tangente es realmente la derivada de la función en ese punto.
Entonces, cuando nosotros estudiamos la derivabilidad en una función a trozos, ¿vale? Lo que estamos realmente estudiando es si, por ejemplo, imaginaros que esto es un trozo y luego tengo otro trozo que hace así, por ejemplo, ¿vale? Son dos trozos distintos. Entonces, lo que yo estoy estudiando cuando estudio la derivabilidad en una función a trozos es la pendiente de cada uno de esos trozos. Si yo la pendiente de este trozo en este punto la veo así, porque lo lógico sería que la pendiente fuera así, y la pendiente del otro trozo la veo así también, entonces tanto la pendiente de la derecha como la pendiente de la izquierda coinciden. O sea, son iguales. Y por ser iguales, pues es derivable. Ahora, si yo hubiese hecho un trozo así y de repente cojo y hago una derivada que hace, por ejemplo, así, yo sabría que la pendiente de aquí es esta, pero la pendiente de este punto tendría que ser así, con respecto a la segunda. Entonces no coinciden las dos pendientes. Entonces, ¿esto qué sería? Pues no derivable. ¿Vale? Entonces, normalmente se suele decir que una función no es derivable si al coincidir, pues forma un pico. Si forma un pico extraño, se hace una V, se hace algo así como una ola, se hace un pico, pues si hace un pico no es derivable. ¿Vale? Ahora, si todo parece fluido, como por ejemplo en este caso, esta función parece que es continuación de la otra, parece que no hay dos funciones, sino que es una. Pues realmente son dos, porque si esto fuese una parábola, la parábola sería así, y si esta fuese otra parábola, la parábola sería así. Pero yo he cogido una parte de la parábola y otra parte de la parábola. Se ha cogido esta parte y esta parte. Y resulta que las dos parece que concuerdan, ¿no? Que van como fluidas. Pues la idea es que en ese punto se puede decir que es derivable. ¿Por qué? Porque ya digo, la pendiente de la que venía por la izquierda y la pendiente de la que venía por la derecha coinciden. Y cuando digo pendiente, digo derivada, porque al final es lo mismo. Por eso que hacemos cuando estudiamos la derivabilidad, o hacemos los límites por la izquierda y por la derecha, ¿de qué? De la derivada. Porque hacer los límites, ¿qué quiere decir? Ver a dónde tiende, a dónde se acerca la derivada, la pendiente de la recta tangente por la función de la izquierda y por la función de la derecha. ¿Y qué tiene que ocurrir para que sea derivable? Pues que coincidan. Es decir, que las dos derivadas, las dos pendientes, coincidan. Que cuando hacemos un límite por la izquierda y por la derecha, yo lo que estoy haciendo realmente es, si yo me voy acercando al punto A, aquí hay una pendiente que es así, aquí hay una pendiente que es así, ya cojo otro color. Aquí hay una pendiente que es así, aquí hay otra que es así, luego así, y conforme voy acercándome al punto A, me sale esto. Y por el otro lado lo mismo, si yo hago aquí una recta tangente y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, cuando llego a ese punto resulta que coinciden. Entonces, si coinciden, es porque los límites salen lo mismo, pues eso es lo que indica que salgan los mismos límites, o sea, que sean iguales, y por tanto, pues se diría que es derivable. ¿Que no coincide cuando hago esto? Pues entonces no es derivable. Y gráficamente se vería que realmente forman eso, pues algo que no es natural, algo que parece que está ahí puesto pues de forma errónea, ¿no? Como que no fluye, no coinciden. En este caso, pues no, las pendientes no serían iguales. Y lo notaríamos, pues eso, pues, porque forman ciertas formas picudas que no son naturales, ¿no? En una función las cosas son curvas, ¿no? No son picos así que hagan así y luego hagan así, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿vale? Así que esto es no derivable, esto sería derivable, ¿vale? Y todo esto de continuidad y de derivabilidad, pues al final a vosotros, sobre todo a vosotros de segundo de selectividad, os lo suelen poner pues con una función con incógnitas, ¿vale? Por ejemplo, que me pongan 2x más a si x es menor que, por ejemplo, 3, y luego me ponen, por ejemplo, yo qué sé, x partido de x más b si x es mayor o igual que 3. Te pregunta que cuánto tiene que valer a y b para que la función sea continua y para que sea derivable. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? Pues la continuidad en x igual a 3, que es donde se unen, pues sustituiríamos el 3 primero. Bueno, haríamos f de 3 y el límite cuando x tiende a 3 primero, por la izquierda y por la derecha. F de 3, como el 3 lo tiene el de abajo, pues me quedaría 3 partidos de 3 más b, que lo dejaríamos así porque aquí no se puede hacer nada.
y por la izquierda y por la derecha, que serían los límites laterales aquí, límite cuando x tienda a 3 por la izquierda y límite por la izquierda y límite cuando x tienda a 3 por la derecha de la función, pues en la primera usaríamos la de 2x más a y en la segunda pues la de x partido de x más b. Y como 3 por 2 son 6 y 6 más a, pues se dejaría como 6 más a y aquí me quedaría pues 3 partidos de 3 más b. Pues ¿qué tiene que ocurrir para que una función sea continua de momento? Que las tres cosas sean iguales. Como esta y esta son la misma cosa, pues bastaría con que igualáramos las dos últimas. 6 más a 3 partido de 3 más b. Y aquí tendríamos ya una primera ecuación con dos incógnitas, con a y con b. Como tengo dos incógnitas, pues necesito dos ecuaciones para resolver un sistema y poder hallar las dos incógnitas. ¿De dónde saco la otra ecuación? Pues de la derivabilidad precisamente. ¿Qué haríamos entonces? Pues derivar esto y derivar lo otro, ¿no? La derivada de 2x más a pues sería 2, porque la derivada de 2x es 2 y la de a, que sería un número, pues sería 0. 2 si x es menor que 3, que esa se quedaría como está. Y luego pues la de x partido de x más b, que al ser una fracción pues habría que derivarla como fracción, o sea que sería x más b al cuadrado y lo de arriba sería derivada del primero, que es 1 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que es 1 y que no se pone. Así que las x se podrían quitar, me quedaría b partido de... Esto lo quito. ¿Vale? Me quedaría b partido de eso, de x más b partido de 2. ¿Vale? Partido de 1 elevado al cuadrado. Pues esto sería si la x es mayor que 3. No ponemos el igual. ¿Vale? Y ahora con esto, pues volvemos a hacer ahora la derivabilidad, que sería hacer el límite cuando x tiende a 3 de la derivada. Que es hacer pues por la izquierda y por la derecha. 3 por la izquierda y 3 por la derecha. Por la izquierda usaríamos el 2 y por la derecha pues usaríamos el b partido de x más b al cuadrado. Pues el primero, como no tiene un número donde sustituir, seguiría saliéndome 2. El segundo sí puedo sustituir. Y me quedaría pues que b partido de 3 más b al cuadrado, pues ese es el resultado. Para que una función sea derivable, estas dos cosas tienen que ser iguales. Pues b partido de 3 más b al cuadrado tiene que ser igual a 2. Y entonces ya tendríamos aquí pues una ecuación que deberíamos resolver pues pasando esto al otro lado multiplicando. Me quedaría 2 por 3 más b al cuadrado. Hago el producto notable este de aquí, que sería pues cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Multiplico el 2 por este y por este, que me quedarían 18 más 2b al cuadrado más 12b, y paso la b al otro lado restando para que me quede una ecuación de segundo grado. Me quedaría pues 11b aquí y 18 igual a 0. Pues resuelvo la ecuación de segundo grado y me saldrían 2b, si tiene solución, porque no sé si va a tener solución, me lo he inventado, ¿vale? Me van a salir dos soluciones, 2b, y con cada una de esas b, pues yo ahora me vendría a la ecuación que sacamos en el paso de la continuidad y sustituiría. Si sustituimos el primer valor de b, pues me va a salir un valor de a. Luego una solución sería esta pareja de valores. Y si sustituyo el segundo valor de b, pues me va a salir otro valor de a. Con lo cual pues tendríamos otra solución, otra pareja de soluciones. En este caso pues, habría dos soluciones. O ya digo, ninguna si no tuviese solución la ecuación de segundo grado. O si la ecuación de segundo grado solo tiene una solución, pues entonces pues no tendría, o sea, más que una, ¿no? Una A y una B, ¿vale? No tendría más nada. ¿De acuerdo? Pues esto es continuidad y derivabilidad.